¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 245 y en esta ocasión hablaremos de Metro 2033, de Dmitri Glukhovsky. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Metro 2033 del escritor ruso Dmitri Glukhovsky es una novela de ciencia ficción y fantasía, ambientada en un mundo post-apocalíptico. Fue publicado originalmente en línea en el año 2022 y posteriormente como novela impresa en 2005, en ambas ocasiones con muy buena aceptación de los lectores. Como siempre, comenzaré hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, si lo recomiendo y finalmente una plática sobre alguno de los temas principales del libro, que incluirá spoilers de la historia. La idea de Metro 2033 fue desarrollada por el autor mientras se encontraba estudiando en la universidad. Con el paso del tiempo fue madurando esta idea de un mundo post-apocalíptico, en el que las últimas personas sobrevivientes a una guerra nuclear se han refugiado en las estaciones de metro de la ciudad de Moscú. Cuando decimos que este libro fue publicado originalmente en línea, esto funcionó un poco como fue publicado El Marciano, de Andy Weir, en el que la historia fue publicada gradualmente y las y los lectores pudieron retroalimentar a quien estaba escribiendo, lo cual a veces sirve para cambiar la historia, pulir aspectos y escritos, o en general, darle una estructura más sólida. Eso sí, la visión del autor está muy bien definida en Metro 2033, al grado de que prefirió una adaptación a videojuego de su historia en lugar de una película, el cual apareció en el 2010, desarrollado por el estudio ucraniano 4A Games. Esto porque un videojuego le daría mayor libertad creativa que una película o serie de televisión. Este videojuego, llamado también Metro 2033, fue el primero de 3, sin contar remasterizaciones, los cuales han sido muy bien recibidos también en este medio y han tenido mucho éxito comercial. Y, de todos modos, hay una adaptación al cine en producción, pero que por múltiples razones se ha retrasado y probablemente aparezca hasta el 2024. Además de estas adaptaciones, Metro 2033 tiene 2 secuelas, Metro 2034 y Metro 2035. Y, más importante aún, una enorme cantidad de historias de otras y otros autores ambientadas en el universo de esta novela. Por algo será, así que mejor comencemos a hablar de qué trata este libro. Como decíamos, nuestra historia se sitúa en el futuro, muy específicamente en el año 2033, en la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. Ha ocurrido una guerra en la cual toda la superficie de la Tierra ha quedado devastada y se ha vuelto inhabitable para los seres humanos. Los pocos sobrevivientes de la ciudad de Moscú ahora viven en las estaciones y túneles del metro. Ahí han formado una nueva sociedad, la cual trata de sobrevivir ante innumerables peligros producto de esta guerra nuclear y también, como no puede faltar, rivalidades entre las diferentes facciones de personas que habitan este lugar. Nuestra historia inicia en la estación Vedenja, en la cual vive Artyom, nuestro protagonista, un joven de unos 24 años de edad, que era apenas un niño pequeño cuando ocurrió la guerra. Hace ya 20 años, por lo cual no recuerda nada del mundo como era antes. Ahora todo lo que conoce es la vida en el metro, donde las personas viven en tiendas de campaña, iluminados únicamente por lo que antes eran las luces de emergencia del metro. Beben agua filtrada y se alimentan de hongos y carne de cerdo, los cuales crían en pequeñas granjas en los túneles de este sistema de transporte. Artyom vive con Sukhoi, su padre adoptivo que lo salvó de ser devorado por las enormes ratas mutantes que son uno de muchos peligros en el metro. Su madre le entregó a Artyom, a costa de su propia vida, a Sukhoi para que éste pudiera sobrevivir, por lo que Sukhoi, que además es el líder de la estación Vedenja, es toda la familia que tiene Artyom. Pero no es la única persona con la que convive nuestro protagonista. Tiene un grupo de amigos con los cuales realiza muchas de las tareas necesarias en estas estaciones del metro.
como son cuidar de las granjas de hongos, de cerdos y ser centinelas. Pues ser un centinela implica vigilar que los túneles sean seguros y que no se acerque nada peligroso a la estación Bedenja. Las ratas gigantes son solamente una de las muchas cosas que pueden aparecer por los túneles. También existen mutantes, personas que han sido expuestas a la radiación a tal grado que se han convertido en todo un riesgo para los demás. Y no es que las personas no mutantes sean menos peligrosas. El metro como medio de transporte ya no funciona. Los vagones han sido ya todos desmantelados para obtener cualquier cosa que sea útil para sobrevivir. Y que viajar a través del metro es un poco más difícil. Se usan estos carros que tienen una batería integrada o que son impulsadas por las propias personas, y si no, se viaja a pie, lo cual está lleno de riesgos. Cuando las personas en el metro comenzaron a vivir ahí, no todos estaban de acuerdo con cuál debería ser la forma de organizarse para sobrevivir, ni quién debería estar a cargo de estas decisiones. Esto resultó en conflictos de todo tipo y en el establecimiento de facciones con ideologías muy diferentes entre sí, las cuales finalmente han controlado diferentes regiones dentro del metro. Están organizaciones como el conjunto de gremios conocido como Hansa, que se encarga principalmente del comercio y del control político, hasta el Ejército Rojo, herederos de la ideología revolucionaria comunista, y por supuesto, porque nunca faltan, siempre están ahí como una plaga, los fascistas, admiradores del régimen nazi. Así que desplazarte por el metro es todo un peligro, pues nunca sabes si te vas a encontrar con una persona que no está muy de acuerdo con que sigas viviendo. En especial porque las armas de fuego se han convertido en algo indispensable para sobrevivir, al grado de que los cartuchos de munición son usados como moneda de cambio. Pero nada de lo anterior se compara con el horror de los oscuros, criaturas de aspecto humanoide que tienen su nombre porque están completamente cubiertas de una piel negra muy rara. Su presencia es capaz de producir un terror incontrolable incluso entre las personas más duras que habitan en el metro. Y vaya que hay personas duras ahí. Es precisamente este el peligro más inmediato para la estación Bedenja. Durante una de las guardias de Artyom, un grupo de oscuros apareció en el túnel y aunque él y sus amigos lograron ahuyentarlos, durante el enfrentamiento Artyom se encontró cara a cara con una de estas criaturas, lo cual lo dejó fuera de combate y ha hecho que desde entonces tenga pesadillas muy intensas y muy vívidas. Este no es un encuentro aislado. Los oscuros cada vez son vistos con más frecuencia en los alrededores de Bedenja, lo cual comienza a inquietar mucho a sus habitantes y ha atraído la atención de otros lugares en el metro. En consecuencia, poco tiempo después de este encuentro de Artyom con los oscuros, llega a la estación Cazador, un hombre misterioso, equipado excepcionalmente bien, con armas en excelente estado y una armadura corporal de muy alta calidad. Se encuentra ahí buscando a Sukhoi, con la intención de formar un plan para evitar que los oscuros comiencen a atacar el resto del metro. Artyom conversa a solas con Cazador después de que éste ha platicado con su padre adoptivo, y la verdad es que está impresionado por la seguridad e historias de este personaje, porque ha tenido expediciones no solamente dentro del metro, sino también en la superficie. Artyom, conversando, le confiesa un secreto. Hace 10 años, mientras exploraba el metro con sus amigos, la estación vecina llamada Jardín Botánico, que se llama así porque en la superficie existe, precisamente, un jardín botánico, sus amigos se asomaron a dar un vistazo a la superficie, para lo cual abrieron una de las puertas de metal del metro que existen en todas las estaciones y evita que entren criaturas de la superficie hacia su interior. Sin embargo, en la superficie no solamente se encontraron con luz natural, el azul del cielo, sino también con unos ruidos que les indicaban que algo probablemente muy peligroso estaba cerca de ellos, así que se espantaron y huyeron del lugar. Pero dejaron la puerta de metal abierta. Y todo lo que ha ocurrido desde entonces indica que es por ahí donde han estado entrando los oscuros hacia el metro.
Cazador se aprovecha un poco del remordimiento de Artyom al respecto, y también porque quizás ve en él algo de valentía y le encomienda una misión muy importante. Le da un mensaje para entregar a uno de sus colegas llamado Melnik, que se encuentra en la estación Polis, que podríamos considerar el principal centro urbano del metro. Esta estación está bastante lejos de Vedenja, pero es un mensaje importante. De ello depende poder detener la amenaza de los oscuros, proteger a la estación Vedenja, el hogar de Artyom, y también que Cazador pueda preparar una defensa para el resto de todo el sistema del metro. Así, Artyom, buscando enmendar su error, prepara sus cosas, incluido su fiel rifle AK-47, y emprende un viaje a través del metro para, ojalá, ayudar a que la humanidad sobreviva un día más. ¿Logrará Artyom entregar su mensaje? ¿Qué será lo que dice este mensaje y podrán los habitantes del metro detener a los oscuros? Esto lo descubrirás leyendo Metro 2033 de Dmitri Glukhovsky. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno. ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, creo que lo más evidente es la premisa. Es muy original. Que el metro sea usado como un refugio en una guerra nuclear y se convierta en el centro urbano y de habitación para los seres humanos es una idea sencilla y única, que una vez que la escuchas piensas, era tan obvio. Seguramente se me pudo haber ocurrido a mí. Pero bueno, no se nos ocurrió a nadie antes de a Dmitri Glukhovsky, lo cual es señal de que es una muy buena idea porque además ha sido la inspiración de muchísimas otras historias. Estas secuelas de Metro 2033 no son las únicas. Decíamos que además de Metro 2034 y 2035, existen una infinidad de historias ambientadas en el universo creado por Dmitri Glukhovsky, escritas por autoras y autores de diferentes lugares del mundo, que no solamente sitúan sus aventuras en la ciudad de Moscú, sino en otras partes del mundo donde hay sistemas del metro, por ejemplo, Inglaterra o Italia. Naturalmente, eso me puso a pensar a mí cómo sería una versión de Metro 2033 en la Ciudad de México, donde vivo y donde hay un sistema de metro. Sería algo muy diferente porque el metro aquí no tiene circuitos como en Moscú. Las estaciones no son tan profundas y hay una muy grande diversidad de arquitectura. El sistema de metro de la Ciudad de México ha sido construido a lo largo de varias décadas. Entonces hay estaciones que tienen una arquitectura muy diferente a otras. También las estaciones no son tan profundas. En la ciudad de Moscú las estaciones de metro están muy profundas. Aquí no es el caso en la Ciudad de México. Realmente son pocas las estaciones que están tan profundas. Sí las hay. Pero en contraste también tenemos una cantidad considerable de estaciones que se encuentran en la superficie, al mismo nivel que la calle. Así que sería algo único. La manera en la que se organizaría la sociedad, las facciones que existirían, pues serían muy propias de esta ciudad, de este país. Sin duda, es algo que despierta tu imaginación y creo que esto es algo estupendo. Si a esto le sumamos que la construcción del mundo de Metro 2033 es muy cuidadosa, incluso quizás demasiado minuciosa en algunos aspectos, esto hace que te adentres aún más en todo lo que te está contando. Y sobre estos detalles volveremos un poquito más adelante. Pero se nota que el autor definitivamente se pasó un muy buen rato pensando en cómo se organizaría una sociedad que busca sobrevivir en un metro y cómo se adaptaría a una vida así. La manera en la que los habitantes del metro tienen agua, alimento y energía es razonablemente plausible. Incluso los detalles que no son 100% fidedignos le dan personalidad al mundo de Metro 2033. Y hay algunas características que son bastante ingeniosas. Por ejemplo, como gran parte del alimento en el metro está basado en hongos, pues estos pueden crecer sin luz solar, no existe el té. No hay plantas verdes que existan bajo la tierra en los túneles del metro. Por lo tanto, como el té es muy importante en la cultura rusa, las personas se las han ingeniado para crear una infusión de hongos que les permite mantener, de cierta manera, el ritual de tomar té.
A mí, en lo personal, me pareció fascinante la manera en la que es descrita la forma que los diferentes grupos sociales se han organizado y bajo qué creencias e ideologías han formado estas facciones que, la mayor parte del tiempo, luchan por el control del metro. Uno de estos pasajes particularmente minuciosos trata sobre las vicisitudes de los revolucionarios comunistas y cómo lograron establecer su territorio en el metro, formando una gran línea roja. Hace eco a la forma en la que la Revolución Rusa ocurrió, cómo evolucionó, cómo terminó construyendo la Unión Soviética y cómo ésta finalmente colapsó. Incluso hay algunos personajes que satirizan los constantes forcejeos que existían durante este periodo histórico acerca de la pureza ideológica de la revolución, que es increíblemente un debate que persiste en la actualidad en personas que son afines a ideologías cercanas al comunismo o más inclinadas hacia la izquierda. Quizás no lo parece, pero esto ejemplifica la crítica aguda que hace el autor, con un sentido del humor irónico, sobre cómo nuestro mundo moderno se ha organizado a través de su historia. Especialmente, desde luego, la forma en que Rusia se ha construido como una nación. Todo el tiempo señala las contradicciones, dogmatismos e injusticias del mundo antes de la guerra mundial que ha ocurrido en Metro 2033 y que persisten a pesar de que ahora todo mundo está viviendo bajo la tierra en los túneles del metro. Y no solamente las ideologías de izquierda, sino también las de derecha, las más centristas, las más antiguas, las más modernas. Todo es criticado, todo es reexaminado, y lo que hace es llevarnos a reflexionar por qué estas contradicciones, estas injusticias existen en primer lugar. Y si nosotros, al igual que los habitantes del metro, nos aferraríamos a ellas si tuviéramos que reconstruir una sociedad o lograríamos construir un orden social nuevo. De este modo, aunque en un principio pueda parecer que esta va a ser una fantasía de superviviente en la que un gran luchador solitario salva al mundo, en realidad es más una historia sobre cómo las personas comunes y corrientes encuentran significado a su vida en situaciones adversas. Y Artyom, nuestro protagonista, es el claro ejemplo de ello. A lo largo de la historia lo vemos crecer como persona y lo vemos definir cuál es el propósito que él se ha hecho en el mundo. En un principio simplemente está sobreviviendo, pero conforme viaja a través del metro, se va volviendo más introspectivo, hace muchas preguntas que lo hacen crecer de manera interna y que también lo llevan a pensar cuál es el sentido que tiene la existencia de los seres humanos en un mundo que parece querer destruirlos, después de que ellos mismos se han encargado de hacerlo inhabitable. Ha sido una sorpresa bastante agradable, sin duda. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro, por qué podría no gustarte. Creo que algo indiscutible es que Metro 2033 tiene un ritmo inconsistente. Por momentos avanza de una manera fluida que te mantiene atenta o atento a lo que te está contando. Así sea la aventura de Artyom o la explicación de alguna particularidad del metro de Moscú. Pero también hay muchos momentos donde te encuentras con escenas sumamente largas que no parecen mover la historia, decirte más sobre los personajes, revelarte algo sobre el metro que no supieras ya. También hay momentos en los que el autor pasa un largo tiempo explicándote precisamente detalles minuciosos sobre el mundo en el que ocurre este libro, que finalmente tienen muy poco impacto en la historia, en los personajes, y que en el peor de los casos son detalles que de otra manera se hubieran hecho evidentes por cómo avanza la historia misma y las mismas interacciones de los personajes. Vaya, son redundantes para fines de contar una historia. Entonces, esto hace que este libro sea más largo de lo necesario, y se siente. Hay partes del libro que parece que no van a ningún lado. Lo bueno es que algunas de estas resultan ser importantes más adelante. El lado negativo es que hay otras que simple y sencillamente no iban a ningún lado, y esto puede llegar a cansarte. Tenlo en mente porque si este libro no te engancha inmediatamente, puedes perder el interés en pasajes de este tipo, los cuales, conforme avanza la historia, van siendo menos abundantes, pero están ahí presentes.
Ahora, algo que no tiene tanto que ver en cómo está escrito este libro, sino en cómo puedes llegar a leerlo, y es la traducción. Leí este libro en inglés, que es una traducción del ruso, y esta traducción tenía muchas inconsistencias, lo cual, según revisé, es algo común en todas las traducciones, incluida la traducción al español. Hay algunos términos que son traducidos de maneras confusas. Un ejemplo de esto son los stalkers, que es este grupo de élite al que pertenece el personaje cazador. En el videojuego son renombrados como Rangers, y en español también se usa el término stalkers, lo cual es curioso porque normalmente es uno de estos términos que te esperarías encontrar traducido. Stalker significa acechador, lo cual es diferente a la función que realmente tienen en la historia este grupo de personajes. Una traducción que a mí me parece más cercana a su función en el mundo de Metro 2033 es explorador, porque de eso se encargan, de explorar el mundo y además de tratar de descubrir sus secretos. Lo curioso es que dentro de la narrativa, el término stalker, cuando te es revelado, el autor espera que tenga cierto impacto en ti como lectora, como lector, y lo tiene en los personajes. No solamente porque conozcan cuál es la función de estos personajes en el mundo de ficción, sino porque el término en sí mismo comunica ciertas ideas, tiene ciertas implicaciones. Y esto es porque el término stalker viene de una película en la cual se inspiró un poco el autor. La traducción no hace mucho esfuerzo para poder comunicarte este impacto que para un lector, una lectora rusa, seguramente sí tiene escuchar nada más stalker. Otro detalle que me pareció muy interesante en cuanto a la traducción es que los nombres de las estaciones del metro suelen ser, en su idioma original, acompañados por el sufijo kaya. Por ejemplo, Chekhovskaya o Bielorruskaya, que vienen de los nombres propios Chekhov y Bielorrus, respectivamente. Este sufijo kaya denota una ubicación específica. Es una peculiaridad del idioma ruso. Y conservarlo me parece muy bien, pues te permite mantener la identidad del metro ruso y además le da mucha autenticidad a todo lo que está ocurriendo. Pero aunque estos nombres no se traducen o se adaptan, hay otros que sí son traducidos, lo cual dificulta que te ubiques si, como yo, abriste un mapa del metro de Moscú y quisiste imaginar más claramente la aventura de Artyom. Es más, algunas ediciones de Metro 2033 incluyen precisamente un mapa del metro de Moscú. Y cuáles nombres propios son traducidos y cuáles no es algo inconsistente. Por ejemplo, nombres como Prospect Mir, que Prospect sería el equivalente en español a complejo habitacional o en inglés a el project. En ruso pues se usa el término prospect, pero en la traducción en inglés se usa el término prospect, pero no con la ortografía rusa que es con K, sino con la ortografía inglesa que es con C. Y la palabra prospect en inglés también existe, pero significa algo completamente diferente. Así que puede ser sumamente confuso para una persona angloparlante encontrarse que Prospect Mir se refiere a un conjunto habitacional que se llama Mir. Y prospect es un término usado frecuentemente en este libro. Otro ejemplo es el jardín botánico, que en ruso tiene un nombre muy particular, en inglés es traducido, en español también, y esto tiene más sentido porque tienes que entender que no solamente así se llama la estación del metro, sino que además arriba hay un jardín botánico que te explica algunos elementos de la historia más adelante. Pero eso hace que la traducción sea, igual que el ritmo del libro, inconsistente. Por razones misteriosas, bueno, no tanto, porque me gustan mucho los autores rusos clásicos, yo entiendo una cantidad pequeñita de convenciones del ruso que me ayudaron mucho a que no me confundiera y me perdiera por completo. Si tienes este tipo de antecedentes o incluso sabes algo de ruso, pues te va a facilitar mucho la lectura de este libro. Si no, prepárate porque vas a tener algunos huecos y en algunos momentos el libro puede parecerte bastante confuso. Tenlo en cuenta. No tiene nada que ver con la historia que cuenta, no tiene nada que ver con el autor,
pero parece que el tema de la traducción nunca se ha solucionado. Y, en conclusión, recomendaría leer Metro 2033 de Dmitry Gluhovsky, y todo depende de qué tan interesante te haya parecido la premisa del libro. Es una historia ambientada en un mundo muy interesante, que ha sido pensado de manera cuidadosa en muchos sentidos. Además, el viaje de Artyom nos revela muchas cosas acerca de él y acerca de nuestro propio mundo y cómo concebimos las sociedades. Pero también, por su ritmo inconsistente, por los problemas de traducción, puede ser un libro difícil de leer, un tanto cansado a veces, y hay algunos elementos temáticos que no terminan de cuajar del todo. No creo que sea un mal libro. Disfruté de leerlo. Bueno, generalmente disfruté de leerlo ya que empezó a agarrar ritmo y empecé a entender para dónde iba el autor. Pero también puede ser un libro que te canse, que no termines nunca de encontrarle el gusto y que termines abandonando. Así que haré trampa y diré lo clásico. Si todo lo anterior te ha parecido interesante, es probable que lo disfrutes. Y si no, pues no. Por eso digo que es trampa. Realmente no dice mucho esta recomendación. Pero eso sí, si has jugado el videojuego y te ha gustado la ambientación y la historia que cuenta, entonces este libro definitivamente lo vas a disfrutar. Mientras tanto, dejémoslo en opinión dividida. Y esto es la reseña del libro de este episodio, Metro 2033 de Dmitry Gluhovsky. Y con eso llegamos a la mitad de este episodio y seguramente te estás preguntando, si es que escuchas con cierta regularidad a la aventura, ¿por qué no ha habido un episodio en poco más de un mes? La historia es larga, es confusa, es enredada, pero en pocas palabras. Enfermé. Lo último que pude grabar con mi voz más o menos funcionando fue un episodio con mis colegas, amigos del podcast Tipos Móviles, en el cual hablamos de adaptaciones de libros al cine y a otros medios que te recomiendo que escuches si no lo has hecho. Puedes encontrarlos en tiposmóviles.com. Pero eso terminó por dejarme sin voz por algunos días. Después en el trabajo, algunas de mis actividades incluyen coordinar un equipo de trabajo y en este caso específicamente preparar un curso en línea que incluye un componente de voz grabada. Pues bueno, eso terminó dejándome sin voz para poder hacer el podcast. También ocurrieron algunas cosas familiares que me dejaron sin ancho de banda en mi mente para poder hacer otras cosas que no fuera pensar en mi trabajo, en mi familia y bueno, muchas cosas. Leer es algo que disfruto, pero cuando tengo que preparar el podcast no es nada más leer por gusto, tengo que poner mucha atención en lo que leo, preparar notas y en fin. El caso es que no tenía cabeza para hacer el podcast y por eso tampoco le he puesto tanta atención a las redes sociales del podcast, porque además, por si eso fuera poco, las redes sociales, como el famoso Twitter que ahora se llama X, como Instagram que ahora está conectado a Threads, pues también han sido un caos en el cual no he querido meterme. Por eso, prefiero que si estás escuchando este podcast, lo que hagas es suscribirte. Puedes encontrar cómo suscribirte en alaventura.net, puedes suscribirte en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, incluso en YouTube, para que así en el momento que aparezca un episodio, te llegue y no tengas que preocuparte por absolutamente nada. Voy a tratar de mantener el ritmo del podcast, esperemos que no pase una serie de tantas cosas desafortunadas como hasta hace poco, que parece me pasan cada 6 meses con el podcast, pero por el momento ya tengo un par de libros listos, ordenados para que sean los siguientes episodios, y esperemos que este, en el cual además por si fuera poco, estoy probando una manera distinta de grabarlo, lo disfrutes y que esta espera haya valido la pena. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, pues bueno, ya conoces más de la historia de A la Aventura. Y con eso terminamos la sección que normalmente es de saludos y ahora ha sido completamente de anuncios. Y pasamos a la segunda parte del episodio. Como siempre, la advertencia de que esta segunda parte del podcast incluirá seguramente spoilers de la historia porque hablaremos de uno de los temas principales de este libro. Para mantener la costumbre, comenzaremos con la pregunta: ¿qué es lo que se queda conmigo
de este libro. Y hay algo en el viaje de Artyom que me parece que es el corazón de este libro, que es la manera en que las personas le damos sentido a nuestra propia existencia. En Metro 2033 esta búsqueda de sentido es muy marcada, porque es muy evidente que vivir en el metro no es algo para nada agradable. Las personas que han vivido desde siempre en el metro, que no conocen otra forma de vida, como es el caso de Artyom, ven el metro como algo normal, pero incluso así no les parece algo particularmente agradable. Todo el tiempo está en riesgo sus vidas, la comida puede acabarse, puede inundarse los túneles, pueden morir en cualquier momento. Curiosamente, este es uno de esos casos donde las personas que dicen todo tiempo pasado fue mejor, no están tan equivocadas. No es simple nostalgia. Parece que prácticamente en todos los sentidos la vida en el metro es muchísimo más adversa que la vida antes de la guerra. Los buenos tiempos en el pasado, relativamente, sí eran buenos, mucho mejores que los actuales en el metro en el año 2033. Pero hay algo que no ha cambiado. Y es que las personas buscan algo que le dé orden a sus propias vidas. La postura del autor al respecto es que cuando este orden desaparece, las personas lo que harán es una de dos cosas. Inmediatamente van a buscar cualquier otra cosa que les dé estructura a su existencia, o van a crear algo que reemplace a ese orden. Esto es evidente en prácticamente todos los grupos con los que se encuentra Artyom en su viaje a través del metro. Las personas tratan de darle sentido a su existencia a través de leyendas, mitos e incluso de religión. Algunas veces son leyendas sencillas que tratan de explicar los fenómenos que hasta ese momento son desconocidos para los habitantes del metro. Es un mundo caótico y hostil, así que incluso tratan de explicar los patrones de comportamiento de las ratas mutantes, de los oscuros y de muchas otras cosas más. Por ejemplo, la figura de los Stalkers se ha convertido en algo legendario. Para muchas personas son el símbolo de esperanza, de lo que puede ser un mundo mejor. Aunque en realidad, como Artyom lo comprueba, los Stalkers efectivamente tienen entre sus filas a personas que están tratando de hacer la vida en el metro más llevadera, más agradable, quizás que tenga un mejor futuro, pero para otras es simplemente un trabajo. Algo que están haciendo en lugar de estar encerrados en el metro, esperando a morir de cualquier otra manera. Hay otras personas que reviven creencias religiosas y les dan un sentido distorsionado, diferente, como es el caso de los testigos de Jehová con los que se encuentra Artyom durante parte de su viaje. Ellos están convencidos de que, dado que han sobrevivido a la guerra que acabó con el resto de la humanidad, entonces las profecías de las escrituras bíblicas se están cumpliendo y en cualquier momento también se va a cumplir la profecía de que va a llegar a la tierra el paraíso. Esto, por supuesto, no convence para nada a Artyom. Y si no existe una figura divina ya existente, entonces ésta se inventa, como es el caso de los académicos que han decidido crear el culto de la gran lombriz, con todo y una mitología de creación, estructura social, símbolos y rituales que justifican, entre otras cosas, sus prácticas de canibalismo, las cuales meten en problemas, por supuesto, a Artyom y a muchos habitantes del metro. A veces cuesta un poco de trabajo extraer los temas de un libro, pero en este no pueden ser más evidentes que con el culto de la gran lombriz. Cuando Artyom y los Stalkers, que lo han salvado de este culto, cuando Artyom trata de salvar a un niño que se ha perdido, los Stalkers no solamente lo salvan, sino que capturan a uno de los sabios y a uno de los caníbales. Este sabio es en realidad un académico de ciencias sociales que junto con sus colegas se han organizado para diseñar una religión. Él lo admite durante el interrogatorio y al decir que la religión es un invento, que la gran lombriz es un invento, que todo ha sido calculado cuidadosamente por él y sus colegas para poder darle algo de organización y sentido a la tribu de caníbales con la que viven, el caníbal que ha sido capturado con él escucha todo y entonces entra en una crisis
increíble. Básicamente ha perdido la razón porque se ha dado cuenta que esta gran lombriz que le daba sentido y algo de esperanza a su vida es un engaño, es una mentira y se muere gritando. Y lo que grita es que está solo, que la humanidad está sola en el mundo. Y eso es insoportable. En el momento que le llega esa revelación, pierde el deseo de seguir con vida. Por horrible que fuera este culto de la gran lombriz, le daba algo de propósito a la existencia de este caníbal y a todos los demás. Algo más allá de sobrevivir día con día, que parece ser a veces lo único que es posible en el metro. Artyom entonces se cuestiona cuál es el propósito de él mismo, por qué sigue vivo, qué es lo que lo mantiene despertándose todos los días, pero él, en lugar de decidir unirse a alguno de estos grupos sociales con su propia mitología, leyendas e incluso religión, o de él crear una propia, lo que decide es una tercera ruta. Se da cuenta que lo que le da sentido a su vida, lo que lo ha hecho sobrevivir contra todas las adversidades que se encuentra, lo que lo motivó en primer lugar a tratar de entregar el mensaje que le entregó Cazador, lo que lo ha empujado a arriesgar su propia vida en múltiples ocasiones, son las demás personas. Es la comunidad en la que vive, con todas sus carencias, vicios, deficiencias, porque además de todo eso negativo hay ahí también bondad, hay alegría, hay el deseo de convivir y de perseverar todos juntos. Que bueno, nadie tiene en realidad una propuesta que todos acepten de cómo es que tendrían que vivir juntos, pero está el deseo de sobrevivir, de hacer que la vida sea, aunque sea un poquito, pero solamente un poco, más agradable y llevadera para todas las personas en el metro. Por eso el final, en el que nosotros nos damos cuenta de que los oscuros no están tratando de destruir a la humanidad, sino de coexistir con ella, hace que Artyom tenga su propia crisis existencial. Por eso digo que Metro 2033 no es una fantasía del héroe superviviente, supercapaz, que se convierte en un gran salvador del mundo. Es más bien una reflexión un tanto melancólica acerca de qué es lo que hace que todas y todos sigamos adelante. ¿Tú qué crees que sea? ¿Has leído este libro? Si ya lo leíste, ¿te gustó o no te gustó? ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho acerca de él? Y si no lo has leído, ¿te interesaría leerlo? Cuéntame, siempre me da muchísima curiosidad saber si estás de acuerdo con las ideas que creo son las más importantes de los libros de los que hablo. Pero esto también es el final de este episodio. Y mientras nos encontramos de nuevo, cuídate. Cuida de las personas que están cerca de ti. A lo mejor yo, si viviera en el metro, de Metro 2033, sería una de esas personas muy idealistas que creen que vivir en sociedad y convivir todos juntos es la mejor manera de salir adelante. Es, después de todo, lo que creo viviendo aquí cotidianamente. Y no sé si estoy en lo correcto, pero es lo que creo. Y pienso también que tú, sin duda, eres una persona especial, no importa lo que nadie te diga. Mientras tanto, me despido y nos vemos en la próxima.